Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado y traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso del Super Torneo de Noruega. Este año celebra su segunda edición, como todos sabéis, un fuerte torneo cerrado con 10 jugadores encabezados por Carlsen, número 1 mundial, y también participan Aronian, participa Grischuk, que está número 3 del mundo, Caruana, que está al 4, tenemos a Kramnik, tenemos a Topalov, tenemos a Svidler, a Giri. Y cierra en este caso los 10 jugadores Adgestein, otro jugador noruego, pero bueno, bastante menos elo, en este caso 2625, bastante lejos del siguiente jugador, ¿no? que tiene 2750. Pero bueno, Adgestein jugó un match con Hammer, el otro jugador noruego, para digamos, conseguir la plaza, ¿no? Hubo algunos jugadores que rechazaron la invitación, en este caso Nakamura y Anand, ¿no? Los dos precisamente que notamos del grupo de arriba, pues por diferentes motivos. Nakamura juega en breve también un match contra Navarra. Y bueno, Anand, pues desde que se clasificó para el candidatos, pues tampoco tiene no sabemos muy bien su agenda y quizás no quiere enfrentarse de momento a Carlsen y prepararse por otro lado. Pero bueno, es un torneo muy fuerte. Ayer se jugó el Bleach previo a este torneo. Y ya Carlsen, la verdad que comenzó muy fuerte, con 7,5 de 9, ganando el torneo, imponiéndose con autoridad, sin perder partida. Segundo quedó Aronian con 6,5. Y Carlsen comentó que estaba muy contento porque la verdad que en los otros torneos Bleach no lo había hecho muy bien, sobre todo en Zurich y en alguno otro, y que bueno, esto le daba también bastante confianza haber recuperado su nivel de juego en las partidas rápidas, ¿no? Bueno, hoy comenzó el torneo y tuvimos una jornada con 4 tablas y una única victoria de Caruana sobre Grischuk. Vamos a hacer un pequeño resumen, si nos da, de las partidas, algunas bastante más rápido, pero bueno, vamos a empezar por la primera partida, Grischuk-Caruana. Lo que fue una denominación común en esta ronda, un denominador común, fueron los sacrificios o entregas de calidad, ¿no? En estos momentos, yo creo que casi en 4 partidas de 5 hubo sacrificios o entregas de calidad, ¿no? Menos precisamente yo creo que en Svidler Kramnik, ¿no? Bueno, la que vamos a ver, Grischuk-Caruana de primera, es una partida interesante donde en el apuro de tiempo Grischuk cometió un grave error de bulto y una posición que tenía calidad de menos, pero con 2 peones que debía ser pues, suficiente para tablas, igualdad, ¿no? Y cometió un error, se dejó una pieza porque permitía una pequeña combinación de un ataque de mate, ¿no? Y bueno, es gracias a este error, pues Caruana lo tenemos como primer líder. Carlsen no pudo una vez más con Giri, al que sigue sin poder ganarle en las partidas lentas. Y también tuvimos las tablas de Aronian con Adgestein. El noruego, la verdad que jugó una partida bastante interesante, en un momento dado se quedó un poco peor, pero después un sacrificio de calidad muy interesante, incluso creo que tuvo ventaja y pudo jugar a ganar. Karyakin Topalov también de nuevo, otra partida donde el blanco estuvo un poco mejor, con calidad de ventaja, pero bueno, aquí pudo pasar de todo. Pudo de nuevo también el negro quedar con ventaja, luego el blanco, y al final acabaron firmando las tablas. Y Svidler Kramnik pues fue una repetición de una partida de Carlsen Kramnik en una inglesa, donde Kramnik metió una mejora y la verdad que bueno, estuvo incluso un poco mejor, pero bueno, también se llegó a un final tablífero tras cambio de piezas. Bueno, empezamos con la primera partida, con Grischuk-Caruana. Sorprendentemente, bueno, G3 elige el fianchetto. Caruana suele ser un jugador sobre todo de Grunfeld, pero aquí me sorprendió un poquito jugando la Benoni, ¿no? contra el fianchetto. Él sí que la suele jugar con blancas, no con negras. D5, enroque, caballo C3, E6. Tenemos aquí de alternativa, por ejemplo, también pues D6 en este momento, ¿no? Pero bueno, E6 es una jugada perfectamente jugable. Caballo C3, de nuevo, aquí D6 sería la alternativa. E por D5, C por D5, D6, enroque y ahora torre E8. Aquí la alternativa principal es A6, que da lugar a numerosas partidas. Por ejemplo, teníamos A4, torre 8 y aquí caballo D2 es la principal. Pero por ejemplo también torre 1 se ha jugado, Wanhao Nakamura. Tenemos una partida del año 2011 que acabó en tablas. Con caballo D2, caballo D7 tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, A5, B5 fue Topalov Karyakin el año pasado en Suiza, que acabó ganando Topalov esta partida. También H3, torre B8, una partida de Aronian Topalov en Linares. Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Perdón, caballo C4, caballo E5, caballo A3, esto fue
Ponomario Bacrot, que acabó ganando el negro el año pasado en Francia, en el Ancourt. Y aquí caballo B6, caballo A3, alfil D7, fue la famosa partida que decía antes de Aronian Topalov en Linares, ¿no? Y tenemos, ya digo, varios ejemplos en esta posición. Por ejemplo, aquí dama por A5, G4 fue Sasikira Anand en el año 2011. B5 fue la partida Ponomario Bacrot. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Con A6. También interesante, caballo A6, aunque se ha jugado menos, una partida Tomaszewski-Jobava 2011, este plan, también similar en las Benonis. Bueno, y aquí jugó A4 Caruana. Curiosamente, contra Torre 8, teníamos una partida muy reciente de este año, con alfil F4, en la que el Caruana con blancas jugó contra Nakamura, y tras A6, A4, H6, dama C1, rey, torre 1, alfil F5, caballo H4, alfil C8, bueno, el blanco quedó un poquito mejor y acabó ganando la partida este año en Zurich, en el torneo de Super Torneo de Zurich que se jugó en febrero, y Caruana había ganado a Nakamura, ¿no? También aquí caballo H5, por ejemplo, en vez de A6, con alfil F4, alfil G5 y dama B6, esto se jugó en Aronian y Bancho, donde acabó ganando el blanco también. Entonces, en teoría, en esta posición, bueno, la jugada alfil F4 sería una jugada pues la más interesante, ¿no? Quizás. También se puede jugar caballo D2 y suele transponer tras A6 a las líneas que vimos antes, ¿no? Con A6 o caballo BD7, por ejemplo. Incluso torre 1 es interesante, pero bueno, creo que alfil F4 es mejor. A4, en este caso se ve que Caruana venía bien preparado, Grischuk decide jugar esta jugada, y aquí Caruana, en vez de hacer la jugada normal, que es A6, y transponer las líneas, hace esta jugada que me parece muy buena, aunque hay pocas partidas en este momento, me parece una jugada muy buena que iguala al momento, que es caballo E4. Tras caballo por E4, torre por E4, caballo D2, torre B4. Veis que las negras se activan, ya rápidamente están presionando sobre el peón de B2, la torre juega muy bien, y creo que las blancas han perdido toda la ventaja de apertura. Aquí jugó torre A2, hay otros ejemplos, aunque ya se conocía esto, por ejemplo dama C2, caballo D7, aquí por ejemplo Wang contra Sevillano, en Los Ángeles jugaron torre A2, pero yo creo que el negro está sin ningún problema, ya os digo, la partida acabó ganando incluso el negro, o contra torre B1, dama E7 en Yu Guseinov en Moscú 2012, y contra torre A2, Caruana, parece que venía bien preparado, introdujo la novedad A5, ¿no? Una jugada buena que iguala la partida, se conocían, caballo A6, y también B3, B5, esto se había jugado en Yufa Ponkratov en 2014, donde también el negro iguala. Hay varias opciones. Se había jugado B5 directamente, Drasko Kovacevic en Capella Grande 2013, aunque ganó el negro, parece que es un poquito mejor para el blanco en directo. Y alfil D7, una partida Yufa contra Shomoev en Khanty-Mansiysk en Rusia en 2013, una partida que acabó ganando el negro. Hay muchas opciones en esta posición para el negro, muchas jugadas buenas, y simplemente pues Caruana aplica una nueva. Grischuk respondió con B3, y Caruana ahora sí, Caruana ahora sí juega B5, ¿no? La idea temática para abrir los peones del flanco de dama. Tras A por B5, caballo D7, completa su desarrollo. La idea ahora, sobre todo, la diferencia entre no haber jugado B5 antes es este peón, claramente, ¿no? Si vemos esta posición jugando B5 directamente, que tras A por B5, digamos que esta torre puede hacer presión sobre este peón retrasado, ¿no? Al haber intercalado primero A5, B3, ahora B5, ese peón ya está mucho más fuerte y ya no queda tan retrasado, ¿no? Caballo E4, si E4, por ejemplo, caballo B6, las negras igualan, dama E7, defendiendo D6, ¿no? Caballo E4 tocaba el peón, dama C2, recuperamos el peón, torre por B5, y las negras han salido pues sin ningún problema de la apertura. O sea que creo que este A4 no promete ninguna ventaja para las blancas. Creo que la batalla teórica la ganó Caruana. Alfil G5, caballo F6, de momento clavándose, pero no hay forma de presionar, de mejorar mucho la clavada. Jugó dama D3, y aquí torre B7, defendiendo la dama para evitar posibles, aparte que ataca la torre y se defiende la dama, ¿no? Dama E3, y ahora
la jugada H6 es una jugada muy interesante del negro, ¿no? En esto, después de esta pequeña combinación que va a pasar, van a quedar con peón de menos, pero con las piezas muy activas y con un peón pasado peligroso, ¿no? Se podía jugar, yo que sé, alfil F5 también, por ejemplo, ¿vale? Pero creo que Caruana fuerza los acontecimientos porque la posición resultante es muy buena para él. Vemos que tras H6, alfil por y dama F4. Bueno, en principio esta jugada ataca dos peones, un alfil y un peón, o sea, un alfil, un peón y el peón de H6 y va a ganar material, ¿no? Las blancas se desclavan y tras alfil E5 comen en H6 y tras torre por B3 hay el golpe caballo por C5. Claro, aquí aún así se podía jugar D por C5, D6, dama A7, y aquí ahora, por ejemplo, la intermedia dama G5, bueno, si se toma alfil por A8, dama por A8, la ventaja de las negras es decisiva, ¿no? Entonces es mucho mejor jugar dama G5 directamente. Y ahora aquí tras, por ejemplo, alfil por D6, hay la jugada alfil D5, ¿no? Que toca la torre de B3 y amenaza también comer en G6. De hecho, si la torre, por ejemplo, se retira, bueno, aquí incluso ganaría el blanco, ¿no? Con torre por A6, o sea, no es fácil retirarse porque se está amenazando dama por G6. Casi la mejor jugada debería ser alfil E6 y ahora sí que alfil por, peón por y dama por debe llevar a tablas o tras comer en E6 hay suficiente compensación, ¿no? Pero bueno, en este caso Caruana con buen criterio decide no comer y juega torre B5. Tras caballo D3, alfil G7, dama D2, A4. Tiene una buena compensación, un fuerte peón pasado, la pareja de alfiles, columnas abiertas, como si fuera una especie de gambito Volga, mientras que las blancas tienen muchas piezas en el flanco del rey, pero este alfil no participa mucho. Dama C2 y aquí vino A3, este peón alcanza una casilla avanzada y aquí ya pues Grischuk decide entregar la calidad. Objetivamente me parece una jugada muy buena y lo más cómodo pues para no quedar incluso peor, ¿no? Es bueno porque se queda con los dos peones. Vemos alfil F3, torre C3, jaque, dama G4, torre D3, H4, F5, buena jugada. La dama se va, torre A3 y alfil H6. Estábamos en la jugada 34, recordar que aquí se juega con, bueno, aunque se juegan con 100 minutos, hay control en la jugada 40 y los jugadores también tienen 15 segundos de incremento desde el principio, ¿no? En vez de 30, porque tienen control. Pero bueno, es una ayuda y no deja de ser cerca de apuros de tiempo, ¿no? Aquí jugó rey G2, dama F6, también era interesante dama B7, torre H1, intentando abrir un poquito aquí a lo mejor en el flanco de rey, dama D4, y ahora viene la jugada dama B1. Bueno, en esta posición estamos en la jugada 37. Objetivamente las blancas tienen dos peones por calidad, pero bueno, las piezas negras son muy activas y sobre todo las dos torres, hay un alfil y bueno, yo creo que objetivamente para las blancas jugar a ganar aquí no es factible. Quizás quiso pasar el apuro y ver lo que pasaba, pero en este momento cometió un error decisivo. Grischuk en esta posición jugó dama 2, dejándose un golpe táctico pues relativamente sencillo. Debía jugar dama 1 y pues simplemente torre A3 y dama B1 pues parece que lleva a la igualdad. No se debe dejar tampoco mejor entrar a la dama muy activamente. Y aquí quizás en esta posición pues es que es la mejor jugada, ¿no? No es fácil tampoco sugerir algo para las blancas. Pero tras dama A2 pierden el acto por este pequeño golpe. Torre por D3, E por D3 y torre B2. Y con la amenaza dama por F2 y caen todas las piezas aquí, ¿no? Está claro que hay una posición muy clave. La idea de la variante es que tras dama A3, dama F2, rey H3, claro, ahora no tenemos más jaque y no podemos comer el alfil por la torre, pero hay esta jugada que es decisiva, ¿no? F4, por ejemplo. Y se amenaza mate. El tema es que si ahora comemos el alfil incluso con mate, ¿no? Esta es la jugada clave, F4. Un poco más bonita podría ser alfil F4 también, pero bueno, la normal sería F4. Y nada, decidió abandonar tras torre B2. Y bueno, esto fue la primera partida decidida del torneo que permite a Caruana ponerse líder.
La verdad que, bueno, Grischuk no estuvo muy fino con blancas, sobre todo en la apertura, y bueno, una partida interesante, y que se decidió por este error grave en apuros de tiempo. Vamos con la partida de Carlsen contra Giri, fue una inglesa, de nuevo, interesante. Aquí E3, bueno, aquí hay varias opciones, G3, D4 y una línea muy conocida es esta en la que el blanco pierde el enroque de esta manera y se juega con caballo 6, bueno, una variante que estuvo de moda también en los años 90, había... Suba jugaba mucho con blancas, esto recuerdo, creo que con blancas o con negras, pero sé que era una línea que estuvo bastante de moda en algún momento y se ha jugado, hay partidas también recientes, pero bueno, la E3 mucho más tranquila y aquí decidió tomar en C3. Otras opciones, E6 y caballo C6, ¿no? Tras caballo por C3, B por C3, aquí, según mi base de datos, la jugada de Giri, dama C7 en este momento es novedad, aunque es la recomendación de Houdini. Parece ser que aquí la jugada normal es G6, pero, aunque había bastantes partidas, los últimos análisis demuestran que la posición blanca, y Houdini dicen que es un poquito mejor, con H4, es peligrosa, ¿no? Una partida reciente, alfil G7, H5, caballo C6, y el blanco acabó ganando en Svidler Nepomniachtchi. Entonces G6 es claramente aquí la jugada que más se utilizaba, casi 400 partidas, pero quizás con H4 pues es un poquito mejor para las blancas, ¿no? Entonces Giri decide jugar con dama C7, y aquí tras D4 ahora jugó con G6. Otro plan sería jugar con E6, pero bueno, es una partida distinta. Insiste en G6 y ahora decidió jugar con alfil B5. Parece que ahora la variante con H4, alfil G7, H5, alfil F5 parece que ya no es tan fuerte, porque en algún momento vamos a poder tomar y presión, tenemos aquí a lo mejor algún jaque o entrar incluso en C2, ¿no? Al estar el peón en D2 cambiaba bastante la situación, ¿no? Al abrirse, aquí sí que no parece peligroso para el negro, entonces jugó alfil B5, alfil D7, una opción era cubrirse de caballo también, y aquí A4, el blanco también tenía alfil E2, enroque, alfil A3, y aquí Giri jugó B6, que parece un poquito peor, aunque luego se defendió muy bien. Parecía que igualaba más fácil tomar y caballo D7, por lo menos aparentemente. Tras B6, peón por, dama D5. En esta posición parecería que el blanco tiene un pelín de ventaja, ¿no? Con las piezas un poco más activas, estas debilidades, aunque es cierto que las negras pues también tienen aquí un fuerte alfil, pero parecería que las blancas están un poquito mejor. Aquí jugó alfil por B5. Una idea interesante era 6, y ya que tomar en A8, tomar la calidad aquí no es bueno, el negro tiene muy buena compensación, pero quizás alfil D3, ¿no? sea un poquito mejor. Aunque bueno, yo creo que tampoco pasa nada, era interesante la jugada A6, pero bueno, Giri tomó y desarrolló su caballo. Tras torre F1, torre D8, caballo G5, E6. Bueno, aquí el sacrificio no da nada, Carlsen jugó dama C6, intentando cambiar damas y pasar a un final algo mejor, en teoría, con un fuerte peón pasado, pero veremos que Giri se defendió muy correctamente. El sacrificio no da nada, nos faltan piezas y tampoco se puede aprovechar bien la clavada, ¿no? Por ejemplo, dama E7, yo creo que se puede tomar, y ahora incluso una jugada como, por ejemplo, dama A5, ¿no? Y bueno, alfil por es interesante, pero tendríamos caballo por, dama por. Y realmente pues las negras van a quedar con una pieza de más y solo son dos peones, ¿no? Creo que no es suficiente. Carlsen juega dama C6, tras el cambio, caballo E5, muy buena jugada, tocamos el peón, C7, torre a D8 y ahora F4, y aquí muy fino Giri en estas jugadas. H6, todo muy bien calculado, ¿no? Caballo C4, torre D7 daría una clara ventaja a las blancas, H6, entonces ahora caballo E4, ¿no? Tomar en E5 no sería bueno, caballo C4 muy buena jugada, y tras torre D7, caballo B6. Ahora la torre blanca tiene un problema, porque no es fácil defender el peón, entonces Carlsen decide entregar una calidad, aunque objetivamente pues la posición está igualada, ¿no? Se podría entregar el peón con torre de 8, por ejemplo, ¿no? Torre por, peón por, dama, torre por, y recuperar con alfil por C5, aunque tras F5, caballo D6, tendríamos varias jugadas aquí, alfil F8 o torre D7, perdón, torre D7 con igualdad. Carlsen decide jugar torre A D1, Giri se come la calidad,
Y ahora alfil F8. Aquí C4, buena idea, A5 y caballo C3. Carlsen decide reforzarse su peón de C7 porque vemos que tomar en C5 es malo. De alfil directamente es perdedor, esta jugada ventaja decisiva, e incluso comiendo de caballo A4 las negras quedarían un poco mejor, ¿no? De repente está clavada del alfil, el peón es peligroso, aquí podría haber un plan como por ejemplo llevar esta torre a E8 y en algún futuro incluso jugar torre E7 para cambiar la torre y quedar con ventaja. Entonces caballo C3 es buena, Guiri juega A4, caballo B5, todo bloqueado, se defiende el fuerte peón y tras torre E8, E4, torre a C8, pues bueno, ambos jugadores aquí decidieron repetir. Objetivamente la posición pues está igualada y yo creo que ninguno de los dos puede forzar. Se jugó caballo A7, caballo B5 y se repitieron jugadas. Pues bueno, comienzo de momento, pues supongo que no lo mejor para Carlsen, que esperaría una victoria con blancas, pero Guiri es un rival molesto para él, al que nunca le ha ganado en partidas lentas y de momento pues se mantiene invicto, que pocos jugadores pueden decir esto hoy en día, ¿no? En no haber perdido nunca una partida lenta contra Carlsen. O sea que bueno, hay que seguir atentamente a Guiri, que ahora mismo ya está por 752 y quizás es uno de los que esté llamado en los próximos años a estar en el top 5, si no digo top 10, ¿no? del mundo. Vamos a ver otra partida interesante de la ronda. Fue la de Aronian Agestein, fue una india de dama, todo pues, bastante conocido. Voy un poquito más rápido aquí, plena apertura, como veis. Caballo C3, enroque, que no nos quede el vídeo tampoco excesivamente largo. Dama C2, estamos en bastante teoría. Caballo B de 7. Torre E1 y aquí alfil por C3, y alfil E4. Estamos en una posición pues, bastante conocida por la teoría. Aquí hay varias opciones, dama D2, dama C1, una partida Gris-Chu, por ejemplo, había jugado dama C1 y algún ejemplo más, pero bueno, dama B2 es la jugada más principal, ¿no? Más utilizada, que es la elegida por Aronian. Y aquí C6 fue la elección de Agestein. Aquí había varias opciones y algunos jugadores interesantes. Vemos que, por ejemplo, torre 8, alfil H3, C6 se jugó entre Gimesi y Almasi, lo jugó Almasi con negras en Hungría en el año 2009. Alfil B7, por ejemplo, caballo de 2, E5, una partida Rayabov y Banchuk en Sofía en el año 2008. Esto sería interesante. Aquí en vez de C6 también es interesante A4 directamente. Una partida Topalov-Adams en el año 2000, de hecho también es una recomendación de Houdini. Y hay varias opciones, incluso varias jugadas más, ¿no? que se pueden. Se ha jugado muchas aquí, se ha jugado también dama B8, se ha jugado torre 8, también son interesantes H6, varias ideas. Pero bueno, C6 es la elegida por Agestein. Y ahora torre a C1. Aquí, por ejemplo, el blanco había jugado alfil F1 una partida Shimanov-Almasi en el año 2013, el año pasado, y también A4 Mameyarov contra Akopia, ¿no? Torre a C1, y aquí ya no estábamos con ejemplos con poca teoría. Y de hecho a torre a C1 Agestein respondió con H6, que según mi base es novedad, ¿no? He encontrado una partida con dama E7, Halkias Antic en el año 2009, una partida que acabó con victoria blanca tras alfil F1 D5, ¿no? Este D5 quizás aquí no es bueno, es mucho mejor jugar A4 o B5 incluso. H6, aquí respondió con alfil F1, era interesante C5, yo creo que es una jugada bastante interesante en esta posición, alfil F1 y ahora viene el golpe temático B5. Tras alfil D2, el alfil se aparta para abrirle paso a la torre por la columna C, ¿no? Ahora C5, B4, alfil D2 no parece que dé ninguna ventaja blanca, entonces juega alfil D2 directo, tras B por C, pues las blancas jugaron B por C4, defendiendo su peón, ¿no? Parece peor comer de torre por incluso caballo B6, ¿no? Y si torre C3, imaginaros, pues algo así como A4. Creo que las negras estarían muy bien aquí. Torre 8, una alternativa era dama E7, torre D1, dama C7, de nuevo dama E7, creo una posición igualada. Dama A3 y aquí jugó C5. Tras D por C,
caballo E1, interesante idea, F3, tratando de cerrar un poco el alfil, E5, E4, torre B1, yo creo que las blancas estaban un poquito mejor, pero bueno, E4, y ahora vemos en esta posición el plan de Wittgenstein. Los dos van a tener una fuerte casilla. ¿Cuál es la jugada correcta de las negras? Caballo F8, sí señor, con idea de caballo E6 y caballo D4. Caballo G2, por supuesto, el blanco también quiere colocar un fuerte caballo. Caballo E6, caballo E3, caballo D4, vemos, ya las negras instalan un fuerte caballo, caballo D5, dama D6, rey G2, caballo D7, buena idea, intentando controlando B6 también, torre B1, torre B8, rey F2, bueno, quizás una jugada de no saber muy bien aquí qué hacer, ¿no? Más interesantes posiblemente fueran alfil E3 o alfil C3, creo que eran un poco mejores, este rey F2 no es tan práctico, alfil C6, es como una pérdida de tiempo, ¿no? Y ahora viene el momento clave de la partida, tras alfil C3, claro, esta posición si la vemos objetivamente, ¿no? Es un poquito mejor para el blanco, por las debilidades de estos peones, aunque las negras tienen un fuerte caballo aquí, y estamos luchando pues por la columna B, y también las blancas pues tienen la pareja de alfiles, ¿no? Aunque bueno, el alfil blanco no es excesivamente fuerte. En este momento Wittgenstein encontró una solución muy buena, aunque había más jugadas, por supuesto. El ordenador recomienda comer también, incluso F5, pero encontró una jugada excelente, que es torre B4. La idea es entregar la calidad, ofrecer el sacrificio de calidad a cambio de ligar nuestros peones y deshacernos de la debilidad, es decir, luchar por la columna B. Yo creo que objetivamente, por supuesto Aronian se la comió, y yo creo que era incluso mejor no comer y haber jugado alfil de 3 y con igualdad, ¿no? Y si torre A, B8, entonces bueno, ahora se puede jugar dama C1 o quizás comer, ¿no? Y ahora, digamos, no tenemos la torre en A presionando, aunque dama C1, torre A8, torre D2, y las negras seguían teniendo compensación, pero es como que han perdido un tiempo, ¿no? En la partida se la comieron directamente y yo creo que incluso el negro pudo jugar a ganar. Vemos que tras AB4, dama B2, ahora Wittgenstein aquí decidió tomar alfil por D5. Parece ser que la oportunidad interesante era F5, donde yo creo que las negras están mejor, los módulos también lo dan como ligera ventaja negra. Imaginaros que torre D2, torre F8, de repente pues las piezas pasan al flanco de rey, a este rey está un poco débil, la idea es tomar en E4 y quizás haya iniciativa negra, ¿no? Este cambio era más para asegurar alfil por, peón por, viene caballo B6, el otro caballo se incorpora al ataque, su idea es ir a 4 C3, de hecho tras torre C1, caballo A4, dama D2, bueno, Wittgenstein, que también estaba bastante más apurado, había gastado mucho más tiempo que Aronian, pues decide asegurar y juega caballo C3. Claro, los caballos son muy molestos y muy fuertes, pero aún en esta posición parece que para intentar jugar a ganar, sin riesgo, era de nuevo buena dama F6, ¿no? Intentar mantener un poquito el status quo en esta posición, ¿no? Aunque objetivamente no va a ser suficiente, ¿no? Era mucho mejor antes. Pero bueno, caballo C3 aquí permite a Aronian, que se ve con problemas, rápidamente devolver la calidad y tras torre A2, torre 2 ofrecer el cambio y bueno, simplemente estaba en la jugada 39, tras dama B6, alfil C4, G5, rey G2 y decidieron pues hacer tablas, ¿no? Una vez pasado el control. El caballo en D4 es muy fuerte y la verdad que las blancas no tienen ninguna ventaja. Objetivamente, por ejemplo, dama B4 no vamos a cambiar, pero simplemente, por ejemplo, una jugada como dama C1, ¿no? Y ahora, bueno, quizás incluso intentar venir con el rey por aquí, pero parece que D6 debe dar suficiente contrajuego, ¿no? Como para intentar activarse. O quizás, bueno, rey F2, aunque si rey E7, pues de nuevo ahora sí que parece D6, buena jugada, ¿no? Objetivamente la tabla es correcto, pero bueno, desde luego aquí las blancas no tienen ninguna ventaja y para Wittgenstein es una muy buena comienzo de ronda, con una idea interesante que encontró un torre B4, por otra parte pues bastante temático. Bueno, vamos a ver rápidamente la última partida del día comentada, que fue la de Karyakin Topalov. Creo que la de Svidler Crani tiene menos interés.
La podéis ver de todas maneras en la página web pokeriajedrez.com. D5, E3, A6, una jugada no muy habitual en este momento, más normal es otro tipo de jugadas, pero bueno, tras B3, C5, alfil B2, acabamos transponiendo ahora C por D, E por D, G6. Aquí normales, alfil E7, caballo C6, quizás B6 también, pero bueno, G6, jugada interesante. Alfil D3, alfil G7, enroque, caballo BD2, caballo C6, y aquí caballo E5, según mi base es una novedad, ¿no? Aquí una jugada normal, y parece, de hecho también es la primera recomendación de Houdini, es torre C1, y teníamos algunos ejemplos, incluso por ejemplo D por C, B por C, B6, caballo E4, alfil B7, se jugó en Antón Guijarro contra Bruzón el año pasado, en 2013, una partida que acabó en tablas. También se puede jugar aquí B6, en Sengelia, Fejer, o incluso caballo H5, Vargas Korneyev. Se pueden probar varias cosas. Bueno, caballo E5 es la jugada novedad. Y aquí Topalov jugó alfil D7. No parece lo mejor, parece un pelín dudosa y que daría ligera ventaja a las blancas, ¿no? Hay una interesante jugada que es caballo por D4 aquí. Y bueno, partimos de la base de que, por ejemplo, si alfil por D4, D por C, alfil C5, las negras tienen este interesante sacrificio de calidad. Creo que las negras tienen excelente compensación aquí. Y también se puede contragolpear con alfil por G6 y tras H por G6, alfil D4, caballo D7, ¿no? Y esto también parece que da a las negras pues, igualdad. O incluso caballo D7. Me parecen las dos jugadas mejores que simplemente alfil D7. Creo que esto da al blanco algunas chances de conseguir ventaja. Aquí jugó caballo de F3, torre 1 también era interesante. D por C4, B por C, dama C7 y A4. Quizás esta no es la mejor. Creo que torre 1, dama D2 podían dar a las blancas mejores opciones y mantener una ligera ventaja. Torre F D8, dama B3. De nuevo aquí me gusta más dama E2. Caballo por E y alfil C6. Bueno, en principio las negras se han igualado. Las blancas tienen dos peones centrales, pero que pueden ser fuertes o débiles, ¿no? Según cómo avance la partida, evidentemente tienen ligera ventaja. Aparentemente tienen dominio del centro, ligera ventaja, pero las piezas negras van a ser muy activas, van a utilizar las dos columnas para presionar rápidamente estos dos peones y el caballo también puede venir a E4 o D7 para activar los alfiles. Torre D1, caballo D7, lo que os comentaba ya directamente, presionando rápidamente sobre el caballo en E5 y aquí F4. Más prudente creo que es caballo C6 con igualdad. F4. Aquí Topalov decidió jugar caballo por E5, que yo creo que no es la mejor. Creo que parece mejor dama B6, alfil C2 y torre A C8 y mantener un poquito esta posición donde el negro está igualado como mínimo y si alguien va a acabar consiguiendo ventaja yo creo que van a ser las negras. Caballo por E5, F por E5, torre D7, intentando doblar torres, ¿no? Va a presionar aquí. Alfil E2, tratando de reciclar el alfil, dama D8, A5, torre C8 y ahora aquí Karyakin jugó D5. Esto gana calidad pero realmente no da ventaja, incluso yo creo que queda un poco peor, o sea que Topalov no lo aprovechó, ¿no? Quizás dama G3 y bueno, la posición sería igualada y todavía con bastante juego. Este D5, tras E por D5, alfil G4, aquí me llamó mucho la atención que Topalov no hiciera la jugada normal. Yo creo que si os ponéis a pensar un poquito aquí, hay una jugada que muchos de nosotros haríamos, que es D por C4, ¿no? Topalov juega D4, que es peor y de hecho la ventaja pasa a mano de las blancas, pero con D por C4 hay que ver qué juega el blanco, ¿no? Tomar en C4 es perdedor por dama G5, por ejemplo, o incluso habría que ver torre D2 también, pero bueno, dama G5 parece que es ventaja, ¿no? No se puede tomar en D7 por el mate en G2 y se está comiendo en D1. Entonces dama H3 debe ser la mejor jugada y ahora tras torre C7, alfil por y alfil por, yo creo que aquí una vez que el alfil luego se acabe colocando en E6, vamos a tener dos peones por la calidad y los alfiles muy fuertes, o sea, la posición negra es ventajosa, ¿no? Creo que este D5 de Karyakin no es bueno y aquí Topalov pues no estuvo fino y de verdad que D4 pues devuelve el favor y permite a las blancas conseguir incluso ventaja, ¿no? Tras alfil por y torre por D4. Dama E7, torre 1, torre 8 y aquí torre C4 es una jugada mala. Mantenía la ventaja torre de D1. Entonces aquí torre F4. Pues es lo que digo, esta jugada yo creo que deja escapar la ventaja blanca, era mejor torre de D1 y si siguiéramos la secuencia como en la partida,
dama C5, alfil D4, buena, y ahora tras dama por A5 las blancas tienen alfil A6, fuerzan a las negras a cambiar damas, y aquí torre D8, alfil por D8, aquí las blancas tienen muchas mejores opciones de ganar la partida que en lo que vamos a ver después, ¿no? Porque vamos a tener aquí alfil F6 y la torre va a entrar y es mucho más activa esta posición. Aquí las blancas tienen más opciones que en lo que se dio después, ¿no? Entonces torre F4, ahora sí, dama C5, tras alfil D4, dama por A5, aquí las negras ahora han igualado, ¿no? Porque ahora vemos que la jugada aquí, por supuesto jugaron dama C3, aquí la jugada, alfil B6, ahora no nos vale por dama por E1 mate, esta es la diferencia, ¿no? La torre queda atacada. Entonces dama C3, se cambiaron torres y alfil H6, torre F2, y las negras aquí tienen de nuevo muy buena compensación. Otra jugada también un pelín extraña es que Topalov es un jugador muy activo, ¿no? Y a veces hace jugadas un poco arriesgadas. Yo creo que cualquiera de nosotros haría torre D8 dominando la columna abierta y con los dos alfiles, pues las negras tienen una suficiente compensación. Este B5 parece un poco dudoso y tras torre F6 vuelve a darle a la blanca algunas opciones de ganar, ¿no? Alfil D7, Topalov decide entregar ese peón de A6, quizás torre C8, vemos que podría seguir C5 y si alfil F8, torre D6, y puede que las blancas estén aquí un pelín mejor, ¿no? Pero ya que tomar ahora no parecería bueno por D6, con algo de ventaja blanca, ¿no? Aunque tampoco es decisiva. Pero bueno, jugó alfil D7, torre por A6, B por C4, torre A1, alfil E6, y la idea un poco de Topalov es hacer una fortaleza, causó los peones del flanco de rey, rey F2, alfil F8, torre A8, se cambiaron un par de torres, torre A5, alfil B6, torre A6, tocando un poco los peones. Una vez pasado el control, bueno, Topalov juega G5, y aquí no me gusta esta jugada G4, porque permite el cambio de peones del flanco de rey. Era mucho mejor jugar rey F3, y las blancas mantenían más opciones de ganar. G4 me parece peor, y alfil H2, torre A8, H6, ya era buena alfil F4, torre D8 y H5, cambiando los peones del flanco de rey. Rey G6, ahora va a ser inevitable H5, rey F3, alfil F4 y contra H4 las negras jugaron H5. Todo bien calculado, se eliminan los peones del flanco de rey y ya las blancas no van a poder ganar. A pesar de que el módulo declara ventaja blanca, pero aquí no es donde suele fallar en esta valoración de finales, ¿no? De hecho, tras H por G5 con la correcta alfil por C1, no por supuesto tomar en G5, porque entonces aquí sí que las blancas quedarían mejor. Pero simplemente alfil C1 y tras G por H decidieron pactar tablas porque, bueno, rey por H, se va a caer este peón de G5 y, como veis ahora, estos dos peones son muy difíciles de avanzar. Bueno, una partida también interesante, con esto vamos a poner punto y final a este resumen de la primera ronda, con estas 4 partidas comentadas. Y ya os digo, la quinta la podréis ver también en la página web, pero bueno, lo que sería ya en noticia, analizada, pero en el visor. Y nada, seguimos atentos a este interesante torneo, mañana nueva ronda y esperemos que sucede, pero bueno, Carlsen es claro favorito para ganar, pero bueno, va a tener una importante oposición, ¿no? En este torneo. De momento Caruana es el líder, el único victorioso de esta primera ronda. Se despide el maestro Fi de Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.